enfermedades de los linfocitos inmaduros que se llaman leucemias. Es decir, en la hematopoiesis tenemos toda una maduración y dependiendo en qué lugar se manifiesta el clon, vamos a tener enfermedades de diferentes tipos. Bueno, ahora nos toca avanzar un poquito más allá del linfocito que está en el ganglio linfático, sino más bien el linfocito que atraviesa el ganglio linfático y se vuelve una célula muy especializada que se llama célula plasmática. Esta célula es la célula más inteligente, se podría decir, del cuerpo, porque esta célula ha aprendido la capacidad que tenemos más difícil de obtener, que es reconocer lo propio de lo ajeno, ¿no es cierto? Entonces, esta célula plasmática, como ustedes ya saben, produce inmunoglobulines, IgG, IgM, que nos van a ayudar a mantener una memoria en el cuerpo para un ataque posterior. Eso es algo realmente muy complejo de obtener, que lo obtienen en el ganglio linfático, ¿se acuerdan? Bueno, entonces el mieloma múltiple es la enfermedad oncológica neoplásica clonal, acuérdense que es lo mismo, clonal. Cuando dicen es una enfermedad clonal, eso es un cáncer, ¿no? Es una enfermedad oncológica que afecta a esta célula que se llama célula plasmática. Miren, una célula bien fácil para nosotros, bien bonita para nosotros los hematólogos, porque acuérdense que en hematología tienes que conjuncionar el diagnóstico clínico como en otras especialidades, pero además tienes que tener conocimiento histológico, citológico. O sea, el hematólogo está entrenado también en microscopio. Y esta célula nos gusta porque es bien facilita de reconocer. Es una célula grande, con un núcleo excéntrico, con un halo blanquecino, miren acá. Es un halo blanquecino bien fácil de reconocer porque todo lo demás en la médula ósea es bien difícil de reconocer, ¿no? Cómo maduran los rojos, cómo maduran los blancos, es difícil de reconocer. Pero esta célula plasmática es bien bonita, parece un huevo estrellado, ¿ven? Pollerita también le dicen, ¿no? Porque tiene ahí su pollerita, miren. Bueno, esta célula plasmática todos la tenemos normalmente en la médula ósea, no más allá del 5%, ¿no es cierto? Y cuando empieza a exacerbarse su producción, 10%, 15, 20, 80%, bueno, cuando estas células son clonales, eso se llama mieloma múltiple, ¿ya? Muy bien. Entonces, representan a un grupo de diversos trastornos caracterizados por una clona de linfocitos B o células plasmáticas malignas que tienen la capacidad de secretar una inmunoglobulina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La que se enferma es la célula plasmática, pucha, la célula más especializada, más capa que produce inmunoglobulinas que nos sirven a nosotros, se enferma con cáncer. Entonces, obviamente, su producto, esta proteína de la célula plasmática, va a ser una proteína anormal, enferma, ¿no es cierto? Por eso dice capacidad de secretar inmunoglobulina o fragmento de ella llamada componente monoclonal. Esta célula produce un componente monoclonal, una proteína anormal que va a causar estragos en el cuerpo, ¿no es cierto? Las neoplasias plasmáticas de células plasmáticas o discrasia de células plasmáticas, como es llamada en su libro, no solamente es el mieloma múltiple, es una enfermedad, son todas estas, ¿no es cierto? Enfermedad de células plasmáticas, los plasmocitomas y algunas discrasias más leves que están en camino de convertirse en un mieloma múltiple. Pero su representante más importante es el mieloma múltiple. Eso en el examen vamos a preguntar mieloma múltiple de su libro de San Miguel, ¿no es cierto? Bien, aquí está un poco lo que yo les quería ilustrar, que nunca se olviden, ¿no? O sea, yo sé que es fácil ver un órgano sólido, nos gusta siempre ver para poder entender, pero tienen que saber comprender a través de la lectura, imaginarse un poco las cosas, porque este es nuestro órgano. Nosotros los hematólogos estudiamos este pequeño gran órgano que se llama médula ósea, ¿no? Que está en el hueso, pero eso no es lo importante son las células, ¿no? Entonces aquí hay una célula súper capa que se llama célula madre pluripotencial. Acuérdense que la pluripotencial tiene el poder de crear células de la sangre. Se ha descubierto que también si metemos células pluripotenciales de la sangre a otros tejidos, hasta puede replicarse células parecidas a esos otros tejidos porque son como que orientadas por el estroma. Pero realmente esta célula podría producir células de la sangre nada más, porque las totipotenciales, las que pueden producir ojitos, boquitas, todo, no están ya más en nuestro cuerpo actual, ¿no es cierto? Estas estaban en nuestra etapa de formación cuando éramos embriones y quedan un poco en el cordón umbilical, ¿no? Pero esta célula pluripotencial va a producir todos los elementos de la sangre maduros, como vemos acá, los glóbulos rojos, las plaquetas y las diferentes variedades de glóbulos blancos
va a tener dos líneas de producción, una línea de producción en masa. Cuando uno produce en masa es porque es algo menos importante, tal vez más fácil de producir, como es todo esto, y tiene una línea de producción solo de linfocitos. Por ende, se imaginarán que los linfocitos son súper importantes y van a terminar siendo linfocitos maduros después de la médula ósea, van a pasar por el ganglio linfático y van a ser una hermosa célula plasmática, un linfocito B o un linfocito T y B ya especializados, ¿verdad? Ahora, igual las neoplasias ocurren de la misma manera. Cuando las neoplasias ocurren aquí, dentro de la médula, durante la maduración, cuando está todavía en proceso de dejar de ser blasto, se denominan leucemias agudas. Entonces, si el cáncer ocurre acá, por ejemplo, será una leucemia linfoide aguda, ¿no es cierto? Leucemia aguda, porque está en la médula ósea y presenta blastos. Si la neoplasia ocurre de este lado de la línea mieloide, será una leucemia mieloide aguda en cualquiera de sus variedades. Hay muchas variedades que las identificamos con citometría. Si la proliferación sucede aquí abajo, cuando ya es un glóbulo rojo maduro, la enfermedad, y se demuestra que es enfermedad de la médula, se denominará policitemia vera, ¿no es cierto? Si la enfermedad es de esta línea mieloide más bien granular de los neutrófilos, se denominará leucemia mieloide crónica. Y cuando es una enfermedad de la proliferación de las plaquetas, trombocitosis esencial. Cuando se enferma el linfocito maduro dentro del ganglio, linfomas. Y cuando se enferma la célula plasmática, mieloma múltiple, ¿no? Entonces, como ven, en cada lugar puede ocurrir una alteración clonal y la enfermedad dependerá exactamente de dónde ocurre, ¿no es cierto? Eso es lo mismo que dice acá, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la médula ósea que va a producir de alguna manera células maduras, pero no todas van a empezar a trabajar cuando egresan de la médula ósea, solamente algunas, los glóbulos blancos más comunes, neutrófilos, monocitos, también los glóbulos rojos, las plaquetas, pero algunas, los linfocitos, si bien se han graduado de la médula ósea, necesitan ir a la residencia, es decir, necesitan ir a la especialidad en el timo o en el ganglio linfático, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa dentro del ganglio linfático? Hemos dicho ayer, una montaña de hipermutaciones somáticas que van a convertir a esa célula plasmática, a ese linfocito naif o inocente en una gran célula plasmática conocedora de la producción de inmunoglobulinas, una función demasiado importante en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Las gamopatías monoclonales son situaciones en las que aparece una inmuno o mieloma múltiple, es una situación en la que aparece una inmunoglobulina IgG o IgM, una inmunoglobulina en realidad monoclonal en el suero o en la orina como resultado de la expansión de un clon de células plasmáticas. Uy, ¿qué es esto ahora? Bueno, esto es simple. Quiere decir que las células plasmáticas proliferan en la médula ósea. Ya no es 5%, son 10, 20, 10, 30, ¿no es cierto? Entonces, esa célula plasmática tenía como función producir proteínas normales, beneficiosas para el cuerpo en forma de inmunoglobulinas. Bueno, ya no las produce más. Ahora produce paraproteínas, proteínas monoclonales, que lo que van a hacer va a ser dañar los tejidos. ¿Cuál es el primer tejido que le encanta dañar al mieloma múltiple? Por la expansión celular de las plasmáticas, lo primero que se daña son los huesos. Entonces, estos pacientes van a tener dolores óseos por lesiones líticas en los huesos. Es decir, el hueso, por decirlo de alguna manera simple que la puedan comprender, se apolilla, ¿no es cierto? Empieza desde adentro a dañarse en su fuerza. Son estos pacientitos, porque acuérdense que el mieloma múltiple es una enfermedad que suele ocurrir en la tercera edad o no en pacientes jóvenes, a partir de los 40. Estamos viendo ahora antes a partir de los 50, ahora ya cada vez más jóvenes. Pero son estos pacientes típicos viejitos que se quejan de dolores óseos de la cadera, de la columna, y que los encasillamos a veces en una ciática, en una lumbalgia, en una osteoporosis. Y sin embargo, lo que tienen es una enfermedad proliferativa de las células plasmáticas, ¿no? Entonces, el primer síntoma suele ser dolor óseo y cuando vamos a inspeccionar un poco más, esos huesos se encuentran con lesiones líticas, el cráneo, las crestas ilíacas, el tórax, ¿no? Entonces, parte del estudio del mieloma es realizar radiografías de huesos y buscar estas lesiones líticas, ¿no? ¿Qué otra cosa tienen estas células plasmáticas con esa su paraproteína mala o anormal? Daña el riñón.
Entonces, estos pacientes pueden también terminar en diálisis. Es decir, un paciente con mieloma podemos encontrarlo en el traumatólogo debutando con una fractura espontánea, y podemos encontrarlo también en una diálisis, ¿no es cierto? Víctima de una insuficiencia renal aguda que pareciera ser por hipertensión u otra cosa, y sin embargo, cuando hacemos la biopsia del riñón de rigor, encontramos material monoclonal o esta paraproteína, ¿me entienden? Entonces, estos son los dos daños tal vez más frecuentes del mieloma múltiple. ¿Cómo los vamos a encontrar con más frecuencia? Producen otras cosas también que ya los vamos a ver, ¿no es cierto? Representa el 1% de todas las enfermedades malignas, el 13% de las hemopatías malignas, quiere decir de las enfermedades malignas hematológicas, todas las leucemias, todos los linfomas, todas las enfermedades de las proteínas, representa el 13%. Muchísimo, chicos. La frecuencia es alta. Y en nuestro país no es menos, solamente que el diagnóstico se confunde mucho y estos pacientes demoran muchísimo en llegar al hematólogo. Están trancados en el traumatólogo, en el nefrólogo, y cada vez más, gracias al conocimiento que adquirimos como ustedes en esta clase, estos pacientes pueden más rápidamente ser sospechados de mieloma múltiple. Más frecuente entre los 60 y los 70 años. Esta es una verdad que está cambiando porque hoy encontramos pacientes muy jóvenes, 40, 45 años ya con mieloma, y los pronósticos son peores, ¿no? Porque esta es una enfermedad que la denominamos un cáncer crónico. ¿Cómo puede ser un cáncer crónico? Bueno, sí, es un poco difícil de entender esta terminología, pero a lo que se refiere es que es una neoplasia que va a hacer picos. Va a debutar con un gran pico monoclonal con todas las manifestaciones, la vamos a aplacar con quimioterapia, la vamos a trasplantar porque es parte del tratamiento, y en unos años va a volver a salir y vamos a volver a tratar de aplacar cada pico que tenga. Por eso, cuanto más joven se enferme, más años que debemos sostener tratamientos, ¿no es cierto? Por eso es peor, ¿no? Más frecuente en varones y más frecuente en afroamericanos que en caucásicos. Bueno, en nuestra región, que somos en realidad nosotros una región no estudiada, no tenemos una estadística, pero es muy frecuente. La primera neoplasia hematológica en el adulto es sin duda el linfoma, y ahí debajito de eso están el mieloma y las leucemias, ¿no? La célula plasmática sufre eventos oncogénicos, ya lo hemos dicho, ¿no? Translocaciones en los genes de la inmunoglobulina, inestabilidad cariotípica y mutaciones somáticas que hacen que se transforme en célula tumoral, ¿no es cierto? Hay una interacción entre la célula plasmática y el estroma medular al que se adhieren. Y ahí empiezan a haber mecanismos de proliferación celular y antiapoptóticos. O sea, todo ayuda a que esta célula no pare de reproducirse. Esto produce, obviamente, activación osteoclástica y las lesiones osteolíticas. Nuevamente vemos acá, una vez más, cómo es que la médula ósea se encarga de producir un linfocito maduro, pero naive, maduro, pero no tiene función todavía, y el linfocito tiene que ir a adquirir su función a este gran órgano que es el ganglio linfático para finalmente salir maduro en una célula plasmática o en un linfocito B o T maduro, ¿no es cierto? Y ahí es donde en esta célula plasmática la neoplasia que ocurre ahí se llama mieloma múltiple, ¿no es cierto? ¿Qué componentes va a tener? ¿Qué alteraciones va a tener? Bueno, lo primero que vamos a encontrar va a ser infiltración de la médula ósea por células plasmáticas. Entonces, si bien nosotros podemos sospechar de un viejito con unas lesiones líticas que se ha fracturado solo por apoyarse, de otra persona mayor que está en diálisis y resulta que la biopsia dice que hay material monoclonal, para poder diagnosticar un mieloma múltiple, yo tengo que hacer una punción de médula ósea y en la punción de médula ósea encontrar células plasmáticas mayor al 10% y además con inmunohistoquímica probar que son clonales, es decir, probar que esa célula plasmática no es normal, es cáncer y que produce una paraproteína, ¿no es cierto? Debe haber un componente monoclonal en suero o orina mayor a 3 gramos por decilitro. Claro, a ver, imagínense, nosotros en el cuerpo tenemos una cantidad normal de proteínas. Cuando medimos en el suero decimos, lo normal de proteínas es entre 6 a 7 gramos y la que más predomina es la albúmina, por mucho, ¿no es cierto? Eso es lo normal. Acá estamos diciendo que esa célula plasmática ha pegado un pico de producción, pero son puras proteínas malas. Entonces, tendré proteínas totales en mi cuerpo de 8, de 10, pero la albúmina está en 2, por ejemplo, ¿me entienden? O sea, la albúmina, que es la mejor, la buena,
no es la que predomina. Eso es un aspecto que me hace sospechar de mieloma múltiple, ¿no? Y obviamente las lesiones osteolíticas, ¿no? Aquí pueden ver entonces, yo puedo comenzar mi sospecha si estoy frente a un paciente que tiene dolores óseos y veo en las radiografías que le tengo que pedir, veo estas lesiones, miren, en sacabocados, ¿ven? Terribles, fáciles de diagnosticar, pero no todos los mielomas tienen algo tan evidente. Por suerte, muchos sí. Lo que sí es más frecuente es esto. Las vértebras están tan dañadas por la osteolisis que colapsan. Y lamentablemente el paciente a veces debuta con parálisis, ¿no? Porque ha colapsado y ha dañado su tubo neural, ¿no? Gravísimo. ¿Qué hace entonces? Estas células plasmáticas infiltradas en la médula desplazan a las otras series. Entonces, ¿qué va a haber? Anemia, ¿no es cierto? Viejito, con dolores óseos, con fracturas espontáneas, con lesiones osteolíticas y que tiene anemia, tiene una alta sospecha de ser un mieloma múltiple, ¿no es cierto? Con menos frecuencia leucopenia y trombocitopenia, lo que más predomina es anemia. Viejito, con dolores óseos, con anemia, pongan en su cabeza todo, pero pongan al mieloma múltiple, ¿no es cierto? En menos del 20% puede infiltrar también hígado y vaso, cuando está desbordada puede infiltrar hígado y vaso, ¿no es cierto? ¿Qué puede tener? Acuérdense también que la célula plasmática es una célula antiinfecciosa por definición, es decir, es una célula inmunológica. Su trabajo es combatir las infecciones, pero está enferma con cáncer. Entonces, puedo tener múltiples infecciones respiratorias, una historia de infecciones a repetición de ese viejito que tiene dolores óseos, que tiene un poco de anemia y que se ha enfermado más de la cuenta durante este año. Sospechen mieloma múltiple, ¿no? Dolores radiculares, articulares, obviamente. Puede haber, si el componente de la paraproteína es enorme, puede hasta tener encefalopatía, polineuritis, ¿no? Todo. La nefropatía es casi una constante. El riñón sufre mucho con un mieloma y cuando lo encontramos tarde puede estar ya en diálisis irreversible, ¿no es cierto? Entonces aparece nefritis intersticial por el depósito de cadenas anormales derivadas de esta proteína o paraproteína. Además, acuérdense que hay una cosa, el hueso se destruye. ¿Qué va a salir del hueso? El calcio. Entonces va a haber hipercalcemia, va a haber mucho calcio en sangre porque se ha salido de los huesos, ¿me entienden? Va a haber hipercalciuria también que conducen a una poliuria, deshidratación, más esta paraproteína que está ocupando el riñón, nos va a ocasionar una insuficiencia renal aguda. Entonces, viejito que tiene dolores óseos, que está alterando su creatinina, piensan que es por deshidratación o porque su riñón ya no funciona, que tiene anemia, ¿no? Sospechen mieloma múltiple y pidan los estudios que puede comenzar con una creatinina, con un hemograma y con un perfil de un paneo de rayos X, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar en esta persona? Cansancio, debilidad por la anemia. Este componente paraproteínico puede tener también puede hacernos dar alteraciones en la hemostasia, ¿no es cierto? Sangrados, puede haber epistaxis, puede haber por el aumento de la densidad de la paraproteína que está circulando en sangre, puede haber, imagínenselo como una gelatina pegajosa que está desbordada en todo nuestro cuerpo, ¿no? Eso puede causar diplopia, alteraciones o pérdida de la visión, atortosidad de las venas retinianas, esto ya es en estadios bastante avanzados. Hay algo que me da alergia aquí. Neurológicos puede haber cefalea, vértigo, nistagmus, insuficiencia cardíaca congestiva, renales, alteración glomerular y tubular. Bueno, les diré que de lo más frecuente que hay acá es renales, ¿no es cierto? Alteraciones renales. Bien, ¿qué debo hacer? Investigar sobre el estado físico, desde cuándo tiene estas alteraciones. Nuevamente repito, todo paciente que está afrontando una enfermedad neoplásica, cualquiera que sea, va a tener a la larga o a la corta alteración de su estado general con baja de peso sin explicación. Y esta no es la excepción. Baja de peso sin explicación, sudoraciones nocturnas, menos que el linfoma. El linfoma tiene más sudoraciones. Pero es un paciente que va a tener febrículas, que se va a sentir caliente, que va a tener... va a decir, yo estaba súper bien y he bajado 5 kilos en 2 meses. Ese tipo de relatos. O en 6 meses, porque es un poco más lenta esta enfermedad que el linfoma. Hay que hacer un hemograma para ver si hay anemia.
Hay que hacer una creatinina para ver si no hay fallo renal y la LDH fiel mostradora de recambio celular. Cuando una célula está desbordada y se está multiplicando, la LDH se va a alterar. Eso es algo que ya hablamos ayer, ¿no es cierto? La beta-2 microglobulina, de igual manera, es una proteína que nos va a mostrar turnover celular y que va a estar elevadísima en mieloma múltiple. Las proteínas totales del cuerpo claramente van a estar elevadas, ¿no es cierto? Pero no a expensas, no es bueno, o sea, no es que está súper bien nutrido. Es que una proteína normal ha ocupado ese lugar y la albúmina se ha caído, ¿no es cierto? Por ende, tendré que hacer 2 estudios muy importantes ante la sospecha de un mieloma antes de hacer una médula ósea. Voy a pedir un proteinograma por electroforesis, vamos a ver ahorita qué es eso, y vamos a medir las proteínas en la orina de 24 horas, la famosa detección de proteínas de Weinstein-Jones, ¿no es cierto? Puedo hacer también una inmunofijación, buscar esta paraproteína en el plasma, un estudio un poquito más complejo que no lo tenemos acá. Hay que hacer claramente una biopsia de médula ósea, un aspirado, sacar material de médula, mirar las células plasmáticas, contarlas y llevar también ese pedazo al patólogo para que él haga exactamente lo mismo, ¿no? O sea, tengo que hacer en el frotis y en el tejido. Y un estudio radiográfico esquelético completo. Entonces aquí, con todo esto, ante la sospecha de un mieloma, yo puedo terminar de diagnosticar, ¿no es cierto? Esta es la famosa, aquí está. Esta es la famosa electroforesis de proteínas. ¿Qué trata de hacer este estudio? Es un estudio antiguo, simple, pero no sé por qué razón en Cochabamba solo hay un lugar que lo hace, creo que es porque no junta tantos pacientes como para hacerlo todo el tiempo en todo lado, pero es una técnica analítica capaz de separar las proteínas en un soporte sólido, es un gel, ¿no es cierto? Sabemos que las proteínas tienen carga, ¿no es cierto? Entonces van a tender a ir de un campo eléctrico negativo a uno positivo. Entonces, gracias a esa su propiedad, van a poder medir, miren acá. Si ven esto, pues son geles y corren las proteínas, ¿no es cierto? Y las que más corren son las más abundantes. La albúmina debería ser la más abundante solamente, pero hay en el mieloma resulta que hay otra proteína anormal que corre y genera una curva. Este es el famoso pico monoclonal. Aquí debe salir, miren. Normalmente, la albúmina debe ocupar, ustedes cuando vean un estudio de estos, que es una electroforesis de proteínas, en la figura ya se van a dar cuenta si es anormal o no, porque la albúmina predomina en un pico y el resto de las globulinas tienen un valor bastante similar bajo, ¿no? ¿Qué pasa en el mieloma? Tenemos esto. Pico monoclonal, tenemos la albúmina y este pico, ¿qué está haciendo acá? Este pico es un pico monoclonal anormal, miren acá. ¿No? Entonces, ahí gráficamente nos damos cuenta de que ahí hay una proteína anormal. No es normal que sucedan estos 2 picos, solo debería haber uno, ¿no? Ya con eso yo doy la autorización para que venga el hematólogo y haga una punción de médula ósea. Entonces, el trabajo de los médicos generales, ojalá, y de los internistas, ojalá, es sospecharlo, no pensar que es solamente una osteoporosis, no pensar que es un viejito con fallo renal por deshidratación. Asociación, gente mayor, con dolores óseos, con anemia, con deterioro renal, con lesiones osteolíticas. Le hago orina y le veo proteínas aumentadas. Le hago orina de 24 horas, proteinuria aumentada. Le pido una electroforesis y me cercioro de que hay una proteína normal. Han hecho un trabajo excelente y el hematólogo va a ir solamente a hacer la punción para terminar de corroborar el diagnóstico que está bien hecho y bien pensado. ¿Ya? ¿Qué más? Esta enfermedad también produce un fenómeno bien lindo y bien interesante, que acuérdense que como es una paraproteína pegajosa, molesta en la sangre, lo que sucede es este fenómeno que se llama rulo, miren, o pilas de monedas. Hace la bioquímica, hace el hemograma, hace el extendido, y cuando mire el extendido, por todos lados ve que los glóbulos rojos no se pueden despegar y producen este rulo. ¿No es cierto? Entonces ya te informan, un bioquímico experimentado te dice, veo fenómeno de Rouleau. Entonces uno se imagina que este paciente puede tener un mieloma múltiple, ¿no es cierto? Algo muy interesante. En el aspirado de la médula ósea, ¿qué tengo que hacer? Encontrar estas células plasmáticas y contarlas, porque sabemos que más del 10% significa mieloma múltiple, ¿no? Entonces ahí por suerte son re fáciles de encontrarlas. A veces tienen 2 núcleos, miren,
totalmente aberrantes, estas células plasmáticas horribles, causantes de una enfermedad mortal, ¿no? Pero se la puede controlar bastante bien con medicación. Es importante no solamente hacer, este es un aspirado, chicos, esto es lo que vemos nosotros los hematólogos, pero el patólogo ve el hueso. Sacamos un pedazo de hueso y en ese hueso le hace cortes y ve lo mismo, aunque de más lejos, estas son células plasmáticas también. Es importante que el patólogo también analice, porque a veces en el aspirado no logra captar la cantidad necesaria de plasmáticas, pero el patólogo en el nicho del hueso va a encontrar la cantidad necesaria para diagnosticar. O sea, ¿puedo hacer diagnóstico de leucemia solo con un aspirado? Saco líquido, mando al citómetro, sí, y miro. El mieloma no, debo hacer aspirado y debo hacer biopsia, ¿ya? Entonces, aquí está la biopsia también. Ahora, el patólogo, acuérdense, ayer hemos hablado de que tiene que diagnosticar en base al antígeno que muestra su superficie. La célula plasmática maligna también muestra sus antígenos, ¿no es cierto? Entonces, la célula plasmática maligna va a ser CD38 de baja intensidad, CD45 de baja intensidad, CD19 negativo, CD56 positivo, CD28 y CD107 pueden ser expresados también. Entonces es CD56 positivo, ¿no? Y ahí me dice, a ver, esta célula plasmática no es de las buenitas que nos van a defender, sino es una célula maligna. Ese es más o menos cómo se ve un estudio de citometría. Esto es lo mismo que la inmunistoquímica, solo que la inmunistoquímica es en tejido, el patólogo con sus ojos y su placa, y el citometrista lo que hace es a un tubo, lo mete a una máquina, le pone anticuerpos y esos anticuerpos van a buscar a las células y van a generar gráficos en una pantalla. Y aquí nos está mostrando la positividad de los antígenos como si fuera un tejido, ¿no es cierto? Bien, ¿qué más? Como en todos los cánceres, y ayer lo hemos hablado, para poder hablar de pronóstico, existe también su IPI, digamos, ¿no? El IPI, ¿se acuerdan del IPI del linfoma? Aquí se llama ISI, pero también sabemos que existen ciertas alteraciones genéticas que van a conllevar peor o mejor pronóstico, y tienen que saber que el pronóstico en oncología está ligado con las alteraciones genéticas, que a veces no están a nuestra disposición. Bien, también utilizamos el FISH, como habíamos visto ayer, para poder determinar ciertas translocaciones y alteraciones. Estos son los criterios de diagnóstico de mieloma múltiple, que está todo en su libro. En su libro está con mucha claridad lo que estamos hablando. Tiene células plasmáticas en médula más del 10%, o un plasmocitoma, un tumor de hueso demostrado por biopsia. Tiene que tener un componente monoclonal mayor a 3.5 gramos por litro. Y en orina tiene que estar aumentada también las proteínas en orina. Puede tener disfunción orgánica, puede haber hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia o lesiones osteolíticas contadas como afecciones orgánicas, ¿no es cierto? Entonces, estos son los criterios de mieloma múltiple. Bueno, a veces la cantidad de paraproteína es pequeña y no podemos detectarla tan fácilmente con esa curva gigante. Es decir, hay mielomas que no generan esa curva de proteínas, entonces se nos hacen más difíciles de diagnosticar. Proteínas ligeras en orina o en sangre. Para eso nos ayudan esos estudios, ¿no es cierto? La inmunofijación. La inmunoglobulina anormal que producen puede ser IgG, IgA, IgM, IgD, ¿no es cierto? Entonces tenemos que detectar qué tipo de inmunoglobulina es. Eso se hace con laboratorios comunes que nos identifican el tipo de inmunoglobulina, ¿no? ¿Qué más va a haber? Aparición de rouleau, aumento de la velocidad de eritrosedimentación, insuficiencia renal. Son características la actividad osteoclástica con lesiones osteolíticas. Imágenes en sacabocados, aumento del calcio en sangre, dolores óseos incapacitantes, fracturas peligrosas. Y como pueden ver acá, ya estoy terminando acá, están los estadios, ¿no es cierto? Entonces tenemos un estadio muy simple, es la estadificación ISI. El estadio internacional o el sistema de estadiaje internacional, donde dice que un estadio 1 tiene una beta 2
microglobulina baja y una albúmina ligeramente normal, ¿no es cierto? 4 es lo normal, 3, 5 más o menos normal. El estadio 2 no encaja en ninguno y el estadio 3 la beta-2 microglobulina altísima. Entonces, como ven, súper sencilla la estadificación con 2 o 3 parámetros y más o menos con eso podemos estimar un poco la sobrevida. Pero tienen que saber que los pacientes con mieloma, a cada pico que tienen, tenemos algo que ofertar, porque es una enfermedad que tiene muchísimo desarrollo. De ninguna manera es un paciente que tenemos que quitarle, por más viejito que sea, tenemos que bajarle el dedo, ¿no? Hay muchos elementos de tratamiento, muchas armas de tratamiento muy novedosas. El tratamiento químico, como el R-CHOP, ¿se acuerdan del CHOP? Era químico. Bueno, en el mieloma, el tratamiento químico ya ha pasado de moda. Ahora tenemos tratamientos muy novedosos, tratamientos con inhibidores del proteasoma, con tratamientos moleculares, con alteraciones del estroma dentro de la médula ósea, bueno, medicación muy sofisticada, lo que hace que el paciente vaya a una remisión completa y debe ser ese paciente con mieloma que llega a una remisión completa debe ser sometido a un trasplante autólogo de médula ósea. Otra vez estamos en el trasplante autólogo. ¿Qué quiere decir eso? Que el trasplante autólogo de médula ósea se había sabido utilizar en todos los mielomas. Solo no se le ofrece a los pacientes mayores de 75 años, ¿no? Entonces, en el mieloma, todo paciente que llega a remisión con tratamiento estándar debe consolidar esa respuesta con un trasplante de médula ósea. En el linfoma, todo linfoma que recae, que es la mitad de los linfomas, tiene que ir a un trasplante de médula. ¿Se dan cuenta la importancia del trasplante de médula ósea? No es el trasplante para los niños con leucemia. Sí, es importante en los niños con leucemia, pero en los adultos es moneda corriente y es algo que debemos desarrollar a pleno. Hoy por hoy, muchos pacientes con mieloma no se trasplantan cuando está totalmente indicado en todo el mundo. Muchos linfomas no se trasplantan. Bien, entonces, como ven, esta es más o menos la curva de un mieloma, ¿no es cierto? El mieloma, una vez que se hace activo, vamos bajándolo con diferentes estrategias de tratamiento hasta que en un momento no responde más, ¿no es cierto? Las bases del tratamiento tienen que ver con algunos de estos medicamentos que ya quedan estos antiguos, ¿eh? Yo les voy a mostrar los nuevos, que son estos: bortezomib, lenalidomida, radioterapia, protocolos de investigación. Ahora estamos en la era de los anticuerpos monoclonales para el mieloma, como el daratumumab, que va a ir a matar un tipo de célula específica del mieloma, ¿no es cierto? Ay, se acabó. Ay, sí, se acabó, chicos. Bueno, entonces, eso es básicamente... Bueno, ahí está. Eso es básicamente lo que tiene que ver con mieloma. Ya, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Me han comprendido el tema? ¿Hay alguna pregunta? Doctora, y aparte de los criterios de diagnóstico de mieloma múltiple, también pudiéramos casi que decir que es patognomónico el fenómeno de Rouleau en esta patología, o en qué otras patologías más podemos ver el fenómeno de Rouleau. El fenómeno de Rouleau es muy patognomónico porque realmente no se presenta en otras cosas, pero no es frecuente. A veces, por más componente de paraproteína normal que haya, no logra hacer ese fenómeno. Entonces, el hecho de que no haya no quiere decir que no es un mieloma, pero cuando hay el fenómeno de Rouleau, es muy probable que exista un mieloma. Ahora, acuérdense una cosa. Yo sé que tal vez nunca han visto un frotis, que ese es el objetivo cuando rotan, que puedan analizar un frotis de sangre, pero en los frotis de sangre hay zonas. Hay zonas en que los glóbulos rojos están muy apilados de por sí, por la técnica que se utiliza. Hay zonas en las que están muy separados los glóbulos rojos y donde nosotros contamos en las células, idealmente es una zona muy pequeña de la placa, entre los 2 tercios internos y el externo, donde voy a poder ver separadas las células
de los glóbulos rojos. Bueno, en esa zona tiene que haber rouleau, porque si me dice es rouleau y resulta que está en una zona equivocada, no es rouleau, ¿no es cierto? Entonces, debe ser hecho por un bioquímico experimentado, por un médico que pueda ver realmente si hay ese fenómeno de rouleau. Pero creo que la mayor sospecha, chicos, y eso es lo que tienen, siempre cuando estudian, tienen que estudiar pensando en tratar un paciente, ¿no es cierto? Pensando en que se van a encontrar con ese tipo de paciente en algún momento de su vida, ¿no? Y no dejarlo pasar. O sea, si estamos diciendo que la asociación entre dolores óseos en una persona adulto mayor, y ahora cada vez más jóvenes, ¿ah? Dolores óseos con anemia es algo que debe llamar la atención. Bueno, a esa persona con dolores óseos y con anemia, extiéndanle los estudios, háganle radiografías, busquen la creatinina, háganle proteínas en orina, busquen este diagnóstico porque es muy frecuente, ¿no es cierto? Entonces, no pasen de largo de los viejitos que paran en el traumatólogo haciendo poner diclofenaco, dexametasona porque tienen dolores óseos. Hagan radiografías, hagan creatinina, hagan proteínas, porque es posible que estén frente a un mieloma múltiple. Bien, ¿algo más? Bueno, chicos, vayan a estudiar. Mañana nos vemos más tempranito, ¿no? Mañana nos toca 7:30, a la hora de ayer, ¿ya? 7:30 vamos a hacer trasplante de médula ósea. Pueden leerlo de su libro también. Gracias, doctora. Bueno, vayan a estudiar. Chao, chicos. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Vayan a